Graf está asumiendo Gerardo Werner como flamante canciller, está todo el gabinete. Señores, bienvenidos. Ay, contase que no escuchaba el locutor. Seguidamente se procederá a dar A lectura ver, poné, al decreto de ¿por qué esto no nos lo designación mostraron cuando del asumieron en señor diciembre? Ministro de Relaciones A ver, Exteriores, Comercio ponelo Internacional y fuerte. Culto. Decreto 980/2024. A mí me gusta Ciudad ver de esta Buenos ceremonia, Aires, cómo están 31 de octubre vestidos, del ¿viste? corriente año. Tiene su cosita. Bajo el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional. Está contento señor el presidente, de la míralo. Nación Argentina Estuvo con Yuyito, decreta, Vamos a suponer, estuvo cantando. acéptase De la Nino renuncia Bravo. del señor Gerardo Wertheim al cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República en los Estados Unidos de América. Artículo 2. Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo. Se acepta la renuncia de Werner como embajador en Estados Unidos, por Desígnase supuesto. en el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al señor Gerardo Wertheim. Artículo 4. Comuníquese, publíquese, dice la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. Firmado, señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei, señor Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos. Seguidamente, la señora escribana adscripta del Gobierno de la Nación. Hay escribana. Como nunca estos actos este gobierno. Claro. Gente es escribano, escribana, está bien, hay ¿Te escribana. acordás que el escribano voló cuando el tema de Pinedo no, Pinedo sí? Ahora voló el Voló escribano por el aire. A la escribana la escuchamos. Del mes de noviembre del año 2024, siendo las 18 horas 35 minutos, yo, la escribana adscripta del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se encuentra el señor Presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Milei, y se presenta el señor Gerardo Wertheim, designado Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, por decreto número 980, de fecha 31 de octubre del corriente año, a quien el señor Presidente de la Nación pone en posesión de su cargo en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de él dependa. Leo al señor Presidente de la Nación y al señor Ministro nombrado, quienes firman ante mí, doy fe. Firma del señor Presidente de la Nación, según lo rezado recientemente por la señora escribana, lo hace el señor Ministro en este momento. El señor Presidente de la Nación procederá a continuación a poner en posesión del cargo al señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Wertheim. Señor Gerardo Wertheim, prometés por Dios y por la patria, sobre la Torá, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el que ha sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, prometo. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Largo abrazo, ¿eh? Ahí están la hija de Gerardo, las hijas de Gerardo, la familia. ¿Algo, presidente? Los hijos, está Rodolfo, ¿no? Como hoy hemos salido, digamos, del formato convencional y tradicional, y el juramento se hizo sobre la Torá, me pareció pertinente y apropiado hablar sobre la parashá de esta semana, que es la parashá Lej Lejá. Explico la parashá, la es lectura interesante semanal lo que de la se Torá, explica que en esta parashá. semana es el Arca de Noé Te están y mandando la Torre de señales Babel. la fuerza Sigamos. del cielo, Gerardo. Porque en la cual se habla de los comienzos de los viajes de Abraham por todo el mundo, difundiendo los mensajes del Creador. Dios le dice en esta parashá que va a tener mucha influencia en las naciones del mundo y dándole una responsabilidad importante para llevar los mensajes de la Torá, de la vida y la libertad al mundo entero.
e incluso ya interactuará con otras naciones, Abraham, en esta por allá. Así es que, bendiciones, éxitos y bendiciones, te diría al revés. Finalizada la palabra del señor presidente de la Nación, el doctor Javier Milei, se da por concluido el presente acto. Bueno, se ha Muchas transmitido, gracias por vení, vuestra se ha presencia. transmitido la jura de un ministro, como debe ser. Cuando pedimos esto en diciembre nos dijeron de todos los periodistas, porque no se mostró. Claro. Ah, no se mostró, tenés razón. No, esto no se mostró. No, no se mostró. No se mostró. La de Abraham es de esta semana, la del sábado fue la de Noé y la de la Torre de Babel. Es como la lectura de los evangelios nuestros, de los católicos. Todo está copiado Claro. del judaísmo. Claro. Toda la- Como la Potatoes, lectura patatas. de los apóstoles. Potatoes, patatas. ¿Eh? Esto- Cuando vos vas a la Claro. misa católica y se lee... La lectura. Hay 3 lecturas. Sí. En precepto sí. Precepto hay 3 lecturas. Católico hay 3 lecturas, Claro. ¿no? En la misa, en el caso del judaísmo, es la verayá de la Torá, 2 la lecturas. lectura de la semana. Lectura 1, Evangelio y Salmo. Eso es en el Precepto. catolicismo. Catolicismo, exacto. En catolicismo es Viejo Testamento, Hechos de los Apóstoles o cartas de San Pedro y San Pablo la clásica carta de San Pablo a los Corintios y A los cristianos y el de Nuevo Tesalónica. Testamento, alguno de los 4 evangelios Claro. de San Lucas, de Mateo, Marcos y Juan. Muy bien, dicho todo esto y dejando de lado la Torá y la Biblia católica, el Nuevo Testamento y los Hechos de los Apóstoles, el graf es Alberto en su peor momento. Martín Angulo, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Doble indagatoria en 48 horas hábiles. Mirá, claro, si no contás sábado y domingo, 24 horas hábiles. si nos ponemos en modo judicial, en 24 horas Alberto tuvo 2 noticias muy malas. Previsibles, esperables. Una que la contamos el viernes es ya lo que es su primera indagatoria, porque está citado para el 20 de noviembre en la causa de corrupción de los seguros. Y lo que hoy se conoció es el pedido del fiscal federal Ramiro González para que sea citado indagatoria en la causa de violencia de género contra su expareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez. Justo es decir, como Martín Angulo viene adelantando acá hace semanas. Ambas dos cosas. El tema es el concurso de delitos. A mí me A impacta, Sí, me impacta puntualmente, si querés lo charlamos. sí, a mí también. Va a ser indagado por 3 delitos, 2 hechos de violencia, de lesiones leves, agravadas por el vínculo, ¿no? Sí. Amenazas coactivas, con un concurso que puede llevar en una presunta o futura condena hasta 18 años de prisión. Esa es la máxima de La los máxima, 3 exacto. delitos. La máxima Acá de hay los que 3 también tener en cuenta que ante una eventual condena sería la primera de Alberto Fernández. Sí. Eso se toma en cuenta para que la pena no sea la máxima. Sí, pero es- tiene en cuenta lo del moretón y tiene en cuenta lo del ojo. El fiscal habla y da por comprobado violencia física, violencia emocional y violencia económica. El fiscal habla de estos. Para el fiscal está comprobado que Alberto Fernández agredió a Fabiola Yáñez físicamente y le dejó las secuelas visibles que nosotros vimos en las fotos que están en la causa. Una es el moretón en el brazo y otra es en uno de los brazos y otra es el moretón en el ojo derecho. Pero además también el fiscal habla, cuando se refiere a las amenazas coactivas, que Alberto Fernández instigó a Fabiola, amenazó a Fabiola para que no presente la denuncia que da lugar a esta causa. Claro, y vos hablas también, porque también además, Martín, de reportar aquí a nuestro programa, él escribe en Infobae, es muy interesante la nota que escribió en Infobae. Ahí vos hacés pie en 2 cuestiones. Primero, el tema de la protección integral de la mujer, que lo marca la ley, Sí. la ley protectoria de la mujer, y después vos hacés pie en el tema de que ella vivía como en un sometimiento, ¿no? A ver, en alguna medida lo que el fiscal pone en su dictamen es lo que venimos contando un poco lo que está en la causa desde el inicio. El fiscal habla de una relación violenta desde su inicio, en el 2016, hasta que termina cuando Alberto Fernández prácticamente deja la presidencia, o un poco más allá en marzo de este año. Y el fiscal habla de los episodios de violencia física, pero principalmente los episodios de violencia emocional, del aborto,
del sometimiento que vivía Fabiola Yáñez, principalmente cuando Alberto Fernández fue presidente de la Nación. El fiscal habla retomando los informes psicológicos del consumo de alcohol de Fabiola Yáñez y que ese consumo de alcohol se acrecienta con Alberto Fernández como presidente de la Nación. Y el fiscal también habla de esta relación asimétrica con un Alberto Fernández ya presidente de la Nación. Hace referencia mucho a las conversaciones de WhatsApp que ellos tenían y principalmente retoma los momentos en los que Fabiola Yáñez le recrimina la violencia y Alberto Fernández, en lugar de desmentirlo, de cuestionar, de preguntarle ¿por qué estás hablando de que yo fui violento con vos cuando eso era mentira? De alguna forma Alberto Fernández, con otras frases en las que no las desmiente, avala lo que estaba haciendo referencia Fabiola Yáñez de esa violencia. Y por supuesto hay un testimonio que el fiscal toma de los muchos que hay en la causa, que es la ratificación de María Cantero, la ex secretaria de Alberto Fernández, que es la mujer que recibe los chats de Fabiola Yáñez con las fotos allá por 2021, cuando le habla de que Alberto Fernández le estaba agrediendo y que ella, en su declaración de este año, reconoce que esos chats eran verdaderos y que efectivamente existieron. Con todo eso, en un dictamen de 159 páginas, el fiscal hoy pide la indagatoria de Alberto Fernández y ahora hay que esperar, Fabián Mariano Carlos, la decisión del juez Julián Arcolini, que tiene que decidir si acepta o no citarlo a indagatoria. El juez va a citar a indagatoria a Alberto Fernández. Hay que ver cuándo lo hace, porque hay una cuestión, si querés, es jurídica. Alberto Fernández todavía está en plazo de apelar el rechazo de la recusación que él hizo al al fiscal de la causa, y si Alberto Fernández insiste en la recusación del fiscal, seguramente el juez va a esperar que resuelva la Cámara Federal y después recién de eso citarlo en indagatoria. Si Alberto Fernández no lo apela, yo creo que es muy probable que esta misma semana el juez ya resuelva. Bien, muy bien, señor. Hay gente que pregunta, vuelvo a lo de Wertheim, inclusive han escrito por ahí, ¿no? Sí, en YouTube. La gente nos ve desde YouTube. ¿Por qué juró por la Torá y no por los santos evangelios? La primera respuesta es muy sencillo. Porque Gerardo Wertheim es de religión judía. Sobre lo siguiente, quiero aclarar que por suerte la Constitución argentina se cambió en el año 1994. Al respecto, dice, artículo 89, para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo habiendo nacido en el país extranjero y las demás calidades exigidas para elegir senador. Quiere decir que no hay ninguna condición religiosa, que sí la había antes. Claro, exactamente. Y además quiero aclarar que la Argentina oficialmente no profesa ningún culto. El Estado argentino no profesa ningún culto. Muy bien dicho. Desde hace por lo menos más del 1860, con la reforma de 1860, hay un artículo de la Constitución que dice que el Estado sostiene a la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero el Estado argentino no profesa ninguna religión. Si el presidente puede ser de cualquier religión, también lo puede ser de un ministro. Claro. Y si ese ministro es judío, o es musulmán, Sí. o es cristiano, o hindú. no católico, o hindú, Sí, o agnóstico, o ateo, Puede jurar puede por serlo. Sí. Si es judío, no puede jurar naturalmente, con enorme honestidad intelectual, y hasta diría moral. Claro. Gerardo Huerta, nos miramos, Biblia. juró como corresponde, Claro. por la Torá. Es La interesante. Biblia, por mucha gente puede no saberlo. Esa es la razón por la que no juró por los santos evangelios, y si lo hubiese hecho, estaría mal, porque los santos evangelios son católicos y la Torá es judía. El único colaborador que mantendría es a Nahuel Sotelo, que es el Aparentemente, embajador sí. del Vaticano. Y con muy buen criterio, no porque han hecho un trabajo malo o bueno, Secretario sino de culto, por un secretario tema de de sentido común, va a echar a todos los que, a los secretarios, subsecretarios. Menos Uno el quedará, digo, pero tiene lógica que si cambias al canciller y hubo una reyerta por un tema debajo del canciller, que echen a casi todos. menos al de culto. Va de sentido común, no porque es muy cercano Es muy Castilla y León, cercano a a Santiago, a claro, y además a es todos. la relación con el Papa también. Sí, la relación con el Papa. Por eso digo, tiene Claro. lógica. Van a cerrar embajadas, sobre todo creo que en el continente africano, van a restringir gastos. Bueno, la Cancillería, La misma este línea. presidente. La misma línea que el Ejecutivo.
es el presidente y el presidente tiene derecho a manejar la Cancillería como el presidente le place. Por algo se fue Mondino. Y por algo se fue Mondino. Por algo La acompañaron a... La fueron a Mondino. Si querés